Praise the Lord, everyone. Welcome to our Thursday night Connect service. Gloria a Dios a todos. Bienvenidos a nuestro servicio de conexión de jueves en la noche. I know the snow is falling right now and it looks beautiful. Sé que está cayendo mucha nieve y se ve hermoso. And so we just thought that tonight would be a good opportunity to do a simple devotion so that everyone can be safely in their homes. Así que pensamos que esta noche haríamos un devocional sencillo para que todos puedan mantenerse bien en sus casas. Now we will be gathering this Sunday, again, two services, 11:30 and 1:30. Ahora, este domingo sí estaremos en persona en el edificio a las 11:30, el primer servicio y el segundo a la 1:30. Of course, the weatherman is calling for snow this Sunday, so let's just pray. We're going to be there. Y claro que vamos a estar recibiendo más nieve para este domingo debido al clima, pero vamos a seguir orando y ahí estaremos, primeramente Dios. Amen. So I want to just begin tonight with a word of prayer, and then we're going to move right into the word. Así que vamos a empezar esta noche con una oración y luego entrar en la palabra. Well, actually, let's read the word, and then we'll have a word of prayer. Más bien vamos a leer la palabra y luego vamos a orar. We're going to take a reading from the book of Psalms, chapter 53, verse number 5. Vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 53, verso 5. We're also going to take a reading from the Gospel of John, and there's going to be various other points that we touch on as we embark down this devotional lane. Y también vamos a estar leyendo en el libro de Juan, juntamente con más porciones de la Biblia que vamos a estar también entablando durante el mensaje. And so first reading from Psalms 53, book of Psalm, rather, 53, verse number 5. It says, "And there were they in great fear, where no fear was, for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee. Thou hast put them to shame, because God hath despised them." Dice Salmo 53, 5, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Amen. And then we're going to draw a reading again from the Gospel of John, chapter 8, verse 31 and 32. Ahora vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. And it reads this way, "And then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are you my disciples indeed." Verse 32, I'm sorry, Sister Marty. Verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Amén. Dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amen. And so I want to speak to you tonight along these lines, embracing truth. Así que quiero hablarte en esta noche acerca del tema aceptando la verdad Or embracing your truth. o aceptando tu verdad. Help me pray. Vamos a orar. Father, we thank you at this time. Padre, te agradecemos en este momento. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your anointing tonight. Gracias por tu unción en esta noche. Thank you for your covering. Gracias por tu... We pray for every family, for every individual that is worshiping with us right now. And we ask for your favor and for your covering and for your anointing to be upon them. We ask for your blessing. We ask for your direction. For the entrance of thy word giveth light, it giveth understanding. And I pray for that understanding to permeate our hearts and our minds. Let there be no distraction. Let there be no hindrances tonight. We pray this together even now in the name of the Lord Jesus Christ. And if you can say in Jesus' name. Amén, en el nombre de Jesús. Amen and amen and amen. Amén. And so going back to the book of Psalms 53. Así que regresando al libro de Salmos 53. Now I want to get all this other distracting things out of the way real quick. Ahora quiero quitar cualquier otra cosa de distracción fuera del camino rapidito. The lighting is off. The internet connections are sometimes troubling.
La luz está un poco mal, conexiones de internet también van a estar un poco quitadas del lugar, but the word is true. pero la palabra es verdad. So just connect to this word here tonight. Así que conéctate a la palabra en esta noche. Now, I had to look up, I had to look down, I had to look on the side. I don't know where to look, but I'm just going to look at something. Tengo que mirar para arriba, para los lados, abajo. Tengo que mirar a todas muchas partes, pero vamos a conectarnos. So let's get past that. Así que vamos a dejar eso a un lado And let's get to the word. y vamos a entrar en la palabra. So Psalm 53 and 5, Así que Salmo 53:5, we're going to read it again. y lo vamos a leer otra vez. There they were in fear. Allí estaban en temor, There they were in great fear. estaban en gran temor. And so the fear is explained to us. It's giving us that adjective. Y ese temor se nos explica como un adjetivo. It's not just fear, but it's great fear. No solamente es temor, sino un gran temor. If you will, it's not just a little fright, it's complete terror. No solamente un espanto pequeño, sino un terror grande. Now, this place of fear is a reality for them, Ahora, este lugar de temor es una realidad, but it's an emotional reality. pero es una realidad emocional. We're going to get straight to the point here tonight. Y vamos a llegar al punto en esta noche. Are there places that we are existing in emotionally ¿Habrán lugares en los cuales estamos existiendo nosotros emocionalmente that are a contradiction to the places we should be spiritually? que contradice el lugar donde deberíamos de estar espiritualmente? Are there places that we're living emotionally and this is shaping our reality? Hay lugares donde tenemos que estar viviendo espiritualmente y esto moldea nuestra realidad, That has trumped where we should be, the places we should be spiritually, and therefore the spiritual reality. el cual sobrepasa ese lugar en lo espiritual y nos da el sentir de realidad. There are many sources of communication, Porque hay muchas fuentes de comunicación and we're constantly receiving these things. We are open to all these different airways of communication. y constantemente estamos recibiendo todas estas diferentes clases de comunicación. But there is only one stabilizing source, Pero solamente hay una fuente que estabiliza and that source is the Lord. y esa fuente es el Señor. It's what God is saying. Es lo que Dios está diciendo, It's not what you're seeing. no lo que tú estás mirando, It's not what other people are seeing. ni lo que otras personas están It's mirando, not what other people are saying or you are saying. ni lo que alguien más diga o tú digas. It's what God is saying. Es lo que Dios está mirando, And when diciendo. we start listening to what God is saying, Y cuando empezamos a escuchar lo que Dios está diciendo, it doesn't matter what place we are geographically. no importa en qué lugar estemos geográficamente, We maintain a position that is spiritual. mantenemos una posición que es espiritual. And within that spiritual position is our victory. It is our triumph. Y dentro de esa posición espiritual, ahí está nuestra victoria, nuestro triunfo. We are constant overcomers. Porque vamos a ser vencedores constantemente. We are constant conquerors Y vamos a ser esos conquistadores constantemente. because we are in constant conflict. Porque estamos en ese conflicto constante. We can't major on the adversity. Pero no podemos engrandecer la adversidad, We have to major on the Almighty. sino engrandecer al poderoso. But sometimes the issue is that we are so exposed emotionally Pero a veces el problema es de que estamos expuestos tan emocionalmente and we are so sensitive emotionally y somos tan sensitivos emocionalmente that we get trapped misreading things. que nos atrapamos malentendiendo las cosas. And we become conditioned to react to life instead of respond to God. Y nos acondicionamos a reaccionar a la vida en vez de responderle a Dios. Here is the key for tonight's devotion. Y aquí está la clave para el devoción de esta noche. Are you allowing yourself emotionally to be led astray ¿Te estás permitiendo que emocionalmente seas desviado? that has caught you or kept you surrendering to less?
que te ha mantenido a que te rindas a menos. See, again, there's so much communication here that can lead us astray. Porque una vez más hay mucha comunicación aquí que nos pueda desviar. We can view the world stage. Podemos mirar la plataforma del mundo. We can look at what's happening in our states, Podemos mirar lo que está sucediendo en nuestros estados what's going on in our communities, o lo que está sucediendo en nuestras comunidades and all these different avenues of reading and communicating and interacting. y tantas diferentes avenidas que estamos leyendo, interactuando y mirando. Or we can focus on what God is saying and what God is doing. O nos podemos enfocar en lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. There are some people even now that will be watching this. You're being attacked in your dreams. Hay personas aún en esta noche mirando este video que están siendo atacados en sus sueños. And these scenarios that are coming to you in your dreams are trying to how do you say, capture you emotionally, entangle you emotionally. Y estos escenarios en tu sueño que está sucediendo te están tratando de enredar emocionalmente, To create a reality for you that's a contradiction to the spiritual truth that is for you. para crear una realidad a ti que es contrario a la realidad que en realidad tienes. Now watch again. There they were in great fear. Ahora, una vez más dice, allí estaban en gran temor. There they were. They were abiding in a condition, Estaban allí habitando en una condición, dwelling in a space, estando en un espacio, dwelling in a condition habitando bajo una condición of great fear. de un gran temor. And what is the great fear? ¿Y cuál es ese gran temor? That is found by each individual. Que es encontrado por cada individuo. This conditioning fear is that fear which is your most how do you say, the thing you fear the most. Esta condición de temor puede ser dicho como a lo que más le temes. And so it's living or being caught living expecting the worst to always happen. Así que puede ser puesto como vivir bajo lo peor que pueda sucederte. In this text, this fear is denoting a complete dread. En el texto aquí se está hablando de un miedo completo It is a terrorizing. y que terroriza. It is a overwhelming emotional flood Es ese fluir emocional que te sobrepasa, te sobrellena, that keeps you saturated in all of the wrong possibilities, que te mantiene saturado en todas las malas posibilidades, in every scenario that is undoing for you, every scenario that you dread and you fear. y en cada escenario que tú temes y estás atemorizado. If this happens or that happens or this goes wrong or that goes wrong. Si esto sucede, aquello sucede, si esto va mal, aquello va mal. And if you are constantly stuck there, it exhausts you. Y si constantemente estás allí atorado, te va a exhaustar. You can't have peace there. You can't have strength there. No podrás tener paz allí ni fuerza. The word tells us that they were in this great fear, La palabra nos dice que ellos estaban en este gran temor, this place of overwhelming emotion. este lugar de una emoción que lo sobrellevaba. You ever have a dream that messed you up? ¿Has tenido un sueño que te ha quitado del lugar? And that dream starts creating these scenarios in you? Y ese sueño empieza a crear tales escenarios en ti. Perhaps these elements are trying to come alive in your life by ensnaring you emotionally. A lo mejor tales elementos están tratando de hacerse realidad en tu vida al traerte estos escenarios una vez más. What I'm saying here tonight is that so many of us are caught living in conditioned truths that come from our adversary, come from humanity, and not the truth of God for us individually. Lo que estoy tratando de decir es de que el enemigo está tratando de acondicionarnos a vivir ciertas realidades que vienen del enemigo de la humanidad, de los cuales no tenemos que acondicionarnos a vivir en ellos. Here's the fact. Y aquí está el hecho.
They were living in great fear. Ellos vivían en gran temor. They weren't visiting great fear, No estaban visitando el gran temor. because the more fear visits you and the more you visit it, the more you start to abide there. It just becomes home. Porque más que te visita el temor y tú le visitas a él, más empiezas a habitar en ese temor y empiezas a permanecer en eso. And so this is not just some happenstance. This is a factual thing. Así que esto no fue algo que apenas sucedió, sino algo que ya había estado establecido. This is not a might have been, but this was an absolute experience. Esto no era algo que pudo haber sucedido, sino era una experiencia continua. That they are living in great fear De que estaban viviendo en gran temor, where no fear was. donde no había temor. Whew. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Here you have people that are living in a condition, Aquí tienes a las personas que están viviendo bajo una condición, living in a false reality, viviendo en una realidad falsa, living in a state that wasn't real, viviendo bajo un estado que no era verdad, living in a dread and a terrorizing reality, viviendo en una realidad atemorizante, and they didn't have to. y ellos no tenían que estar haciendo eso. I wonder how many of us are so distracted by all of these emotional attacks. Me pregunto cuántos de nosotros estamos tan distraídos emocionalmente bajo tanto ataque, Trying to recreate realities for us, tratando de recrear ciertas realidades para nosotros, trying to offer us up scenarios as they are definite, but they are not. tratando de crearnos diferentes escenarios como algo definitivo cuando no lo son. And we try to combat how we feel by how we feel, and you can't. Y tratamos de regresar o combatir cómo tú te sientes por el sentimiento y no podemos hacer eso. The only way to combat how you feel is by his word. La única manera que puedes combatir cómo te sientes es a través de su palabra. God's word has to dictate our reality, La emotion. palabra de Dios tiene que dictar nuestra realidad para que pueda cambiar. These people here in Psalm, they had a relationship with God. They had a covenant with God. Estas personas aquí tenían una relación con Dios, un pacto con Dios, But somehow, some way, they were led astray emotionally, trapped, isolated. pero de alguna manera fueron desviados, aislados emocionalmente y fueron atrapados allí, In a condition of terror and a reverence of terror. en una condición de terror y en reverencia a ese terror. Constant shame and sadness and dread. Ese constante temor y tristeza y esperando lo peor. And all along, it was just lies. Y en todo el momento fueron mentiras. But lies can become true through you if you allow them to be. Pero una mentira puede venir a ser realidad a través de ti si tú le permites. The Bible says the devil is the father of lies. La Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira. Yes, because he is the originator of it. Sí, porque él es el originador de ello. But also consider perhaps he's called the father of lies because he uses lies to birth or to cultivate, to mold deception in our lives. Y sí, a lo mejor es llamado el padre de toda mentira porque él es el que usa la decepción para llevar a cabo tal mentira. Maybe the father of lies is using these lies, this misinformation through the conduit of emotions. El padre de mentira usa esos conductos a través de las emociones para dejarte saber esa mentira. To emotionally distract you to create an outcome that is a contradiction to the outcome God wants for you. Y te distrae emocionalmente para que sea una contradicción a lo que Dios quiere para tu vida. I hope I'm making sense. Espero me estén entendiendo. There they were in great fear. Allí estaban en gran temor. Say that with me. There they were in great fear. Dilo conmigo, allí se encontraban en gran temor And there was no fear. y no había temor. Can you imagine being held by something that's not even there? ¿Puedes imaginarte ser atado por algo que no está allí? You have to be so persuaded, so convinced Tienes que estar tan persuadido, tan convencido
Yeah. Imagine how many times we have given ourselves over to things that we thought were real, but they weren't real. Imagínate cuántas veces nos hemos dado a ciertas situaciones que pensamos que eran reales, pero no las eran. Emotional sensitivities Esa sensitividad emocional that puppeteer our insecurities o ese que te usan como inseguridades and lead us astray. y te guían para que seas desviado. But we need to become stabilized Tenemos que venir a estar estabilizantes in our emotional man. en nuestro hombre emocional. It's part of the wholeness of receiving the Holy Ghost Eso es parte de la llenura del recibir el Espíritu Santo. is to bring a measure of healing to us emotionally. Es de traer una medida de sanidad a nosotros emocionalmente. I want to be found with a sound mind. Yo quiero ser encontrado con una mente sana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. This is why I love that story of the demoniac who was all crazy, Por eso me gusta aquella historia del demoníaco que estaba todo loco, out of his mind, estaba fuera de su mente, absolute mess. era un desastre. And then an encounter with Jesus. Y luego un encuentro con Jesús, He's settled se asentó and he's stabilized. y se estabilizó. And the Bible says, and he's in his sound mind. Y luego la Biblia dice que él estaba bajo su propio juicio. Us believers have to come into the soundness. Nosotros como creyentes tenemos que entrar bajo ese juicio, ese propio juicio. Watch what the Bible says. He that will keep you in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Dice la palabra, aquel permanecerá en paz perfecta, el quien su mente permanezca en mí. God will keep us in perfect peace when our mind is stayed, it is connected or anchored on him. El Señor nos mantendrá en esa mente sana si estamos en él en paz. The on him is not in the acceptance and belief of him. The on him is in the principles of him. En el estar en él, no es en el más allá, sino en el principio de estar, permanecer en él. I have to hurry up. Bueno, me tengo que apurar. For God hath scattered the bones of him that encampeth against thee. Dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedia contra ti. Here's a reality Aquí está una realidad that's real to you. que es real para ti, That these bad things are happening. que estas malas cosas están sucediendo. There's a lot to be concerned about. Hay mucho de qué estar preocupado, Being tossed to and fro. ser puesto de un lugar a otro, Being consumed by all of the possibilities. siendo consumido por cualquier diferente posibilidad, Not having this, not having that, not having them. no teniendo aquí, no teniendo allá, ni la otra cosa. And then the other reality Y luego la otra realidad is God have scattered the bones. es que Dios esparció los huesos. That while you're afraid of someone, Que mientras tú temes a alguien, while you're afraid of something, cuando tú temes a algo, God's already conquered someone. Dios ya ha conquistado eso. Or should I say God's already conquered that someone or something. O más bien dicho, Dios ya conquistó a ese alguien o a ese algo. You see, our emotional entanglement to things that cannot affect us keep those things within arm's reach of us. Porque aquellas cosas emocionalmente que nos enredan a veces se mantienen a una distancia donde no nos podrán alcanzar. This is why the Bible says that where there's fear, there's torment. Fear is bondage. Por eso la palabra dice donde hay temor, hay tormento, porque ese tormento viene a atarte. But true love casteth out fear. Pero el amor verdadero echa fuera todo temor. God's great love, understanding that he will never fail me. He will never forsake me. El amor de Dios, el entender que Él nunca te dejará, nunca te desamparará. So there they were in fear, great fear, Así que allí estaban en gran temor, but there was no fear. pero no había temor. So they were embracing a reality that should not have been their reality, Así que estaban aceptando la realidad que no tenía que ser su realidad, because their reality was God's victory. porque la realidad de ellos era la victoria de Dios. Their reality was God's triumph.
La victoria de ellos, la realidad de ellos era el triunfo de Dios. They could have hope because he gave them hope. Ellos podían tener esperanza porque Dios les daba esperanza. They could have peace because he gave them peace. Ellos podían tener paz porque Él les daba paz. They could have victory because he gave them victory. Ellos podían tener victoria porque Él les daba victoria. And yes, it's past tense because it's already done. Y sí, es tiempo pasado porque ya sucedió. And so we have to transition from an emotional reality Así que tenemos que cambiar de una realidad emocional as a subject to all the things we fear de que es atado a todas las cosas que tememos to a spiritual reality a una realidad espiritual that has a surrendering to the sovereign one that we surrender to. que nos tiene rendidos al soberano al quien le damos todo nuestro rendimiento, Or rather, who we maintain reverence for. o más bien al quien mantenemos reverencia. Amen. I don't even know how much more time I got. Amén. Ya ni sé cuánto más tiempo tengo. I don't even know if I should get into the next part. No sé si deba entrar a la próxima parte, Let's give a condensed version of it. pero vamos a dar una versión condensada. John 8:31. Ahora Juan 8:31. Now, remember, I said, we try to combat emotion through emotion. Ahora, recuerda que dije que tratamos de combatir emoción con emoción. So if I feel a certain way, Así que si me siento de una cierta manera, I try to counter it with another feeling, an opposite. tratamos de venir en contra de eso con otro sentimiento, algo opuesto. But you almost feel hypocritical Pero casi te sientes un poco hipocrital when you try to use one feeling to overwhelm another feeling. cuando tratas de usar un sentimiento para sobrellevar el otro sentimiento. And it doesn't really work that way because your feeling doesn't have anything to hold on to. It's because it's holding on to false information. Pero eso no va a balancear porque vas a tener un sentimiento agarrándose de otro sentimiento, el cual no tiene esa información válida. Remember, there's lies coming to us. There's communication coming to us that's contrary to God. If we hold on to these erroneous things, Ahora recuerda que hay mentiras y hay diferente información que nos viene hacia nosotros y tantas cosas erróneas. no amount of positive thinking is going to erase that. Ninguna clase de pensamientos positivos va a poder borrar eso. But what does counter it is the word of God. Pero lo que sí viene en contra de eso es la palabra de Dios. It's not just ink on pages. No solamente es algo escrito en páginas. It's not just a leather-bound book or a paperback book. No solamente es un libro hecho de algún material, It is the living, breathing word of God. It is alive. sino que es la palabra viva y eficaz de Dios. And so Jesus tells those Jews, watch in John 8:31, Jesus tells those Jews which believed on him. Ahora Jesús en Juan 8:31 le pregunta, les dice a los judíos que han creído en él. And so what does that mean? They trust in him. ¿Y eso qué significa? Que ellos confían en él. But the Lord is saying, you know what? We're going to take your trust past the emotional excitement of me. Pero el Señor les dice, vamos a tomar esa confianza, pasando lo emocional de ti, and push it into the principle of me. y vamos a ponerlo en el principio, en lo principio de lo que crees de mí. So then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. entonces seréis verdaderamente mis discípulos. And so the Lord is pushing them Así que el Señor los está empujando into the reality of his word a la realidad de su palabra that will stabilize them y los estabiliza and center them, y los pone en un centro, that they will no longer have to exist in a false, in some erroneous information. de que ya no van a tener que existir en alguna información errónea. Because when you try to navigate from the lies, Porque cuando tratas de navegar entre las mentiras, it just furthers the frustration. eso solamente pone más la frustración más a cabo. Now the Lord says, continue in my word. Ahora el Señor dice, continúa en mi palabra.
To continue is a certain state, condition, or activity. El continuar o permanecer es un estado de continuación o actividad. So when the Lord says continue, there's a certain state to it, there's a certain condition to it, there's a certain activity to it. Cuando el Señor dice permanece o continúa, hay una actividad que se tiene que llevar a cabo para continuar en eso. What's the state? It's position. ¿Cuál es ese estado? Es una posición. What's the position? ¿Cuál es la posición? You're the head and not the tail. Tú eres la cabeza y no la cola. If you continue Si tú continúas in the word, en la palabra, the word will show you la palabra te mostrará the position of your life, la posición de tu vida, that you're the head and not the tail, que tú eres la cabeza y no la cola, that you're the apple of his eye, que tú eres la niña de sus ojos, that God has a place for you, que Dios tiene un lugar para ti, that if you feel forsaken, que si te sientes abandonado, his word says, I will never leave you nor forsake you. su palabra dice, nunca te dejaré ni te desampararé. If you don't feel like you have any hope, Si te sientes que no tienes esperanza, his word says, I give you hope. I am the God of hope. su palabra dice, yo te daré esperanza porque soy el Dios de la esperanza. You don't feel like you have any peace. Si te sientes que no tienes paz, And that's the reality, the emotional reality you're struggling in. y esa es la realidad emocionalmente donde estás batallando, And his word says, entonces su palabra dice, his truth says, su verdad dice, my peace I give to you. mi paz te doy, Not as the world gives. no como el mundo la da. You have a peace that passes all understanding. Tienes una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. It's time to allow that peace to become a reality in your life. Es tiempo de permitir que esa paz vuelva a ser una realidad en tu vida. If you feel like you don't have a place, Si te sientes como que no tienes un lugar or you've been forgotten o que has sido olvidado or passed over, o sobrepasado, his truth, his word says, su verdad, su palabra dice, I go to prepare a place for you. yo voy a preparar lugar para vosotros. And God is not a man that he should lie. Y Dios no es hombre para que mienta. So that's when you and I continue, we are constantly positioned. Así que tú y yo continuamos porque estamos en posición. That no matter what's going on, we know exactly where we're at. We're standing on the word. Que no importa lo que esté sucediendo, nosotros sabemos que estamos parados sobre la palabra. But to continue is a certain state and a certain condition. Al continuar es un estado y una condición. What's the condition? ¿Cuál es esa condición? It's the quality. Es la calidad. It's the quality of who you are. La calidad de quién eres. The value of who you are. El valor de quién eres. You are fearfully and wonderfully made. Porque eres hermosamente y temerosamente hecho. I'm going to tell you right now, the most deflating thing that happens to us emotionally Te voy a decir lo que nos ha sucedido a nosotros emocionalmente, que nos ha decepcionado, or when we start adding up self. es cuando empezamos a contarnos o mirarnos a nosotros mismos. We're always at a deficit. Siempre vamos a estar en un déficit We're always without. o el no tener suficiente. We talked a little bit about this on Sunday, so I won't belabor the point, but there's a quality of you. Y hablamos de esto el domingo un poco, así que no me voy a meter mucho, pero hay una calidad de ti. He said you got to learn to continue in that quality. Dice el Señor, tienes que aprender a continuar en esa calidad. And then there's a certain activity in continuance. Y ahora hay una cierta actividad en esa continuación. And that activity is our function. Y esa actividad es nuestra función. And here's your function. Y aquí está tu función. You are called out of darkness into his marvelous light. Eres llamado de las tinieblas a su luz admirable. So listen here, Christian, young person, Christian man, Christian woman, age, saint. Así que escucha, cristiano, joven. Amen. We lost your volume there, Sister Madi. Can you hear me? Okay. Here's your function. You are called out of darkness into his marvelous light. That means every day,
every day as you journey, you are constantly transitioning from what used to be to what shall become. Eso significa que cada día tú empiezas a cambiar de lo que antes eras a lo que vienes a ser. Jesus said, you got to continue Jesús dice que tienes que continuar in my word, en mi palabra, logos. logas, Simply put, what's been laid forth. puesto en lo que ha sido puesto enfrente de ti. It is the determined principles of God. Son esos principios determinados de Dios. God is saying, if you continue in my word declares what your reality is, not your feelings. Dice el Señor, si tú continúas en mi palabra va a determinar tu realidad, no tus sentimientos. This is what I got to thinking today. Y de esto me puse a pensar hoy, That there are certain things that are weighing on us emotionally, que hay ciertas cosas que nos pesan emocionalmente. and we got to get back to the truth of God, Tenemos que regresarnos a la verdad de Dios, not necessarily the doctrinal truth of God, but the truth of God for you. no necesariamente la verdad doctrinal de Dios, sino la verdad de Dios para ti. The truth of how he sees you, the truth of how he defines you. La verdad de cómo Él te mira, de cómo Él te define. And I got to thinking, Y me puse a pensar, sometimes we just need to fall on the rock of truth. hay veces que tenemos que caer sobre la roca de nuestra verdad. You start feeling all emotionally frazzled, Cuando te empiezas a sentir tan emocionalmente, you got to fall on the rock of truth and allow it to stabilize you and put you back together again and make you realize tenemos que caer sobre esa roca de verdad que nos pone una vez más pedazo tras pedazo y nos ayuda a darnos cuenta. before you give too much emotional strength to the wrong information. Donde a veces damos tanta fuerza emocional a la información equivocada. Jesus said this, if you continue my word, then you are my disciples indeed. Dice el Señor, si tú continúas en mi palabra, seréis entonces verdaderamente mis discípulos. The indeed there implies this reality. El verdaderamente allí implica realidad, Factually, truth. verdad. And you shall know the truth, Y conoceréis la verdad, aletheia. es la tía. That's the Greek word, aletheia. Esa es la palabra griega, la tía. Watch what the truth is. You ready? Ahora mira lo que es la verdad. If you continue my word, then you are my disciples indeed, and ye shall know the truth. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. The truth there is not necessarily a particular doctrine. La verdad allí no es necesariamente una doctrina particular, But it's the quality of conformity. pero es la calidad de conformidad. It is embracing the reality of the word. Es el que aceptes la realidad de la palabra. When you and I embrace God's truth of who we are, we embrace God's expectation of who we are. Cuando tú y yo aceptamos la verdad de Dios, de quiénes somos, aceptamos esa palabra de qué somos en Él. Watch what it means. It means this. It means the unveiling. Y eso significa el destapar. So you'll continue, and you shall know the unveiling. Así que si continúas, conoceréis el descubrimiento. Now watch this. It's in the original text, that word aletheia is used twice. Ahora, en el texto original, esa palabra, aletheia, es usado 2 veces. I got to thinking, I'm a simple person, but I got to thinking there's 2 forms of unveiling. Ahora, yo me puse a pensar, y yo soy una persona muy simple, dije, hay 2 formas de descubrimiento. That as we continue, as we maintain a certain state, a certain condition, Que mientras continuamos y nos mantenemos un tal estado o condición, a certain activity of faith, cierta actividad de fe, that there is an unveiling of who he is, va a haber un descubrimiento de quién es Él, the truth of who he is, la verdad de quién es Él,
that then becomes the truth or unveiling of who we are. que luego viene a ser el descubrimiento de quien nosotros somos. And when you can live in the unveiling truth of self in God, Y cuando puedas vivir en el descubrimiento de ti mismo en Dios, it will make you free. te hará libre. And that word free there implies being unrestrained. Y esa palabra libre allí implica que el no estar atado, no And restringido. This is what I've been feeling in the Holy Ghost lately. God is speaking to me about taking off the limitations. Y eso es lo que he estado sintiendo en el Espíritu Santo. Dios me ha estado hablando acerca de quitando tus limitaciones, Taking off the mental restrictions and limitations. quitándote esas restricciones mentales y las limitaciones, Taking off out those emotional restrictions and limitations. quitando esas restricciones emocionalmente y limitaciones, And move out of the conditioning of the false to the truth. y salir de la condición de lo falso a la verdad. Because when we continue in the truth, Porque cuando vivimos y continuamos en la verdad, it will make us free. nos hará libres. And that is where I'll conclude here tonight. Y ahí es donde vamos a concluir en esta noche. And may the Lord's word Y que la palabra del Señor liberate everyone that hears this message. libere a cada persona que escuche este mensaje. That we will be untangled from the emotional errors. Que ya no estemos enredados en esos errores emocionalmente, From that false communication de esa falsa comunicación, demands a response from us. de que crea una respuesta del hombre en nosotros, That we will counter it with the word of God, que lo podamos contraatacar con la palabra de Dios and we will continue thereby to be liberated by that word. y por eso mismo podamos continuar siendo liberados por esa palabra. Time to live our lives governed by the word. Es tiempo de vivir nuestras vidas gobernadas por la palabra, Free from fear, libres del temor, be loose from every hindrance, every insecurity, desatados de cualquier inseguridad y de cualquier estorbo, everything that keeps you downtrodden, cualquier cosa que te mantiene abajo, dejected and rejected. rechazado y quitado. Every button that once it's pushed, it just causes you to reset. Cualquier botón que te toquen o te empujen, que quieras empezar de nuevo, May the healing of God come upon you tonight. que la sanidad de Dios venga sobre de ti en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We thank you for joining us tonight. Te agradecemos por estar con nosotros en esta noche. Make sure to share this word, Asegúrate de compartir esta palabra put it in your spirit. y ponlo en tu espíritu. Be liberated Que se pueda ser liberado and no longer be in fear where there is no fear. y ya no estar en temor donde no hay temor. No longer be in depression where there is no depression. Ya no estar en depresión donde no hay depresión. No longer living in a condition that God said is not for you anymore. Y el que ya no estés viviendo en una condición de la cual Dios ha dicho, ya no tienes que vivir en eso. Living in your sorrow, Vivir en tu dolor living in your hardships. o vivir en tus momentos difíciles. There comes a time where every one of us have to rise out of the ashes. Viene un momento en el cual cada quien tiene que levantarse de entre las cenizas So that the beauty of his handiwork can shine forth. para que la belleza de la obra de Dios pueda brillar hacia adelante. God bless you in Jesus' name. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén.